Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial ahora con este nuevo tema que son aplicaciones de la derivada. Más bien esta es nuestra nueva unidad. Y vamos a iniciar viendo la parte de tasa de cambio o variación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a empezar a ver ahora aplicaciones directas sobre la derivada. ¿Cómo puedo usar la derivada para calcular, digamos, una aplicación en el mundo real? ¿Qué tanto puedo tardar en llenar un bote o un vertedero cuando tiene cierta cantidad de agua? Si yo conozco qué velocidad se está llenando, qué tanto es en desplazamiento, tanto en moverme de un punto a otro, que es la parte más sencilla, y qué tanto varían unos ángulos, digámoslo así. Esto nos ayuda, por ejemplo, a calcular posiciones. Si nosotros conocemos una velocidad y todo, y podemos hacer una triangulación, podemos predecir a qué posición se encuentra un punto de otro, digamos un avión. Si nosotros estamos viendo en qué parte está un avión sobre nuestra altura, sabemos más o menos la altura de la que está, cómo se está moviendo, tenemos cierto ángulo. Yo puedo calcular a qué distancia va a estar a cierto punto en el tiempo. Les decía, el más clásico de los problemas que vamos a tener, aparte de ese, es el de llenar ciertos recipientes de agua. ¿Cómo está esto? Pues nosotros podemos conocer a qué velocidad se está llenando, qué tanta cantidad de agua tenía, y si conocemos la forma de él, entonces yo puedo predecir qué tan rápido se va a ir llenando. Todos conocemos los volúmenes. Aquí vamos a empezar a utilizar el volumen para calcular esto. Digamos, conocemos el volumen de un prisma triangular, que es área de la base por altura. Conocemos el de un cono, conocemos el de un prisma rectangular, el de un cubo. Todo esos partes necesitamos recordar las fórmulas de los volúmenes. Pero, ¿cómo vamos a resolverlos? Bueno, aquí vamos a seguir 5 pasos principalmente. En ellos nosotros lo vamos a realizar para ir definiendo punto a punto qué es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Ya que definimos todos estos pasos, ya vamos a resolver unos problemas de ejemplo donde los estemos utilizando y veamos cómo podemos estar trabajando y resolver estos problemas. O sea, puede ser paso 1, poner qué significa, paso 2, poner qué significa, 3, 4, 5, qué significa cada uno. Y vamos a ver que cada uno de estos pasos nos van a guiar poco a poco a obtener la solución que nosotros buscamos. Bueno, empecemos definiendo estos pasos. Como les decía, pues nosotros para resolver los problemas vamos a ocupar 5 pasos. Pero antes de avanzar con eso, quiero comentarles algo. Siempre hemos usado la derivada. Lo hacemos tan implícitamente en nuestra vida cotidiana que no nos damos cuenta de que la estamos usando, una expresión de la derivada. ¿Cuál es? La velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque ella depende totalmente de un tiempo en específico. ¿Qué quiero decir? Que si se recuerdan, si yo conozco una posición en un tiempo específico, entonces yo puedo conocer la velocidad. La velocidad es una derivada de la posición que depende del tiempo respecto a un tiempo. Nosotros al hacer esto estamos encontrando la velocidad, la derivada de la posición me quiere decir entonces que es la velocidad. Esto lo conocemos muy comúnmente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O simplemente digamos movimiento rectilíneo. Si se acuerdan, en movimiento rectilíneo decimos que la velocidad es igual a la posición 2 menos la posición 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1.
Si se fijan, esto es muy parecido a esto otro que voy a poner en rojo. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Una pendiente. ¿Qué dijimos anteriormente que era la pendiente? Pues estábamos diciendo que esta era una derivada. Entonces la velocidad es una derivada de mi posición. Otra forma donde lo usamos es hablar de la aceleración. La aceleración es igual a una derivada de la velocidad, que depende del tiempo, respecto a un tiempo. Si nos vamos a nuestros cursos de física básicos, recordamos que la aceleración es igual a mi velocidad 2 menos mi velocidad 1 entre mi tiempo 2 menos mi tiempo 1. ¿Se fijan? Las tres son básicamente lo mismo, así que las tres son derivadas. ¿De quiénes? Pues la velocidad es derivada de la posición y la aceleración es una derivada de la velocidad. Entonces, nada más con esto para que tengamos un semblante de dónde estamos usando continuamente la definición de la derivada, pero lo hacemos de tal manera y tan común que no lo tomamos en cuenta como una derivada. Ok, ahora, pues esto se les llama razones de cambio a lo que tenemos aquí presente. ¿Qué me está diciendo? Pues me está diciendo qué tanto está cambiando respecto a un tiempo lo que estoy buscando calcular. En realidad la velocidad me dice qué tanto cambio yo de posición respecto a un tiempo, o qué tantos metros voy a estar cambiando. Lo mismo me pasa con la aceleración, me dice que es mi cambio de velocidad en un tiempo específico. La velocidad me está diciendo lo mismo, y aquí estamos diciendo qué tanto cambio de punto en una coordenada en específico. Si mantenemos esta idea, pues va a ser lo que vamos a estar trabajando totalmente. Si se acuerdan, pues el límite, decíamos que m era igual a un límite cuando delta x tiende a 0 de mi función de x más delta x menos mi función de x entre delta x. Si yo lo quiero ver como mi velocidad, es igual al límite cuando mi delta t tiende a 0 de mi posición en el punto que voy a iniciar, en la mi tenis, posición, es esta, disculpen. Mi posición a mi tiempo inicial menos mi diferencia del tiempo, que más mi diferencia de tiempo, menos mi posición en un tiempo inicial, entre mi diferencia de tiempo. Tenemos lo mismo, entonces posición es derivada, lo que estamos diciendo. Entonces todo esto del cambio instantáneo vamos a sacarlo a partir de utilizar las derivadas. Ahorita van a entender lo que me refiero. Vamos a iniciar con esto. Los pasos. Primero, los pasos, vamos a verlos. Los pasos, vamos a ver cuáles son. El primero de ellos, para resolver nuestros problemas, tenemos que definir las variables de la ecuación que se obtendrán.
Ok, definir las variables de la ecuación que obtendrá. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a leer el problema. Y el problema puede ser que me diga una velocidad a la que se llena algo. Es mi primer variable. Y tengo que ver en qué unidades están. Digamos que mi velocidad son 3 metros sobre segundo. Entonces ya tengo mi primer problema. Tengo que ver también la parte que se refiere si me dicen, tienes una altura. O, digámoslo, si estamos hablando de velocidad, una posición inicial. Yo la defino con sus unidades, 2 metros. Y todos esos puntos que voy a ir ocupando son los que vamos a ir definiendo. Entonces, mi primer paso, que es definir las variables de la ecuación que se obtendrán, es ir viendo cada uno de esos pasos. Ahorita los vamos a hacer en un problema y vamos a trabajarlos de tal manera que voy a escribir el paso y los valores utilizando ese problema. El punto 2 es escribir los hechos numéricos conocidos se está escribiendo un error. Acerca de las variables y sus derivadas respecto al tiempo. ¿Por qué estoy hablando en este punto respecto al tiempo? Porque aquí ya estamos hablando de cómo cambia todo respecto a un tiempo en específico. Básicamente es como una parte de repetición del 1, pero ya vamos a describir todo cómo está variando conforme avanza el tiempo de nuestro problema. Les voy a dar un momento para que pausen, copien estos 2 pasos y ahorita voy a seguir escribiendo los demás, que van a ser en realidad total 7 pasos. Ok. Vamos al tercer paso. Escribir que se desea calcular. O sea, aunque se escuche un poco tonto, digámoslo así si quieren verlo, ese paso es muy importante. Siempre perdemos de vista qué es lo que queremos calcular. Incluso muchas veces se nos olvida a nosotros el leer las instrucciones. Si nosotros leemos las instrucciones y leemos con atención lo que nos dicen, nos damos cuenta qué es lo que queremos calcular. Entonces nosotros siempre tenemos que escribir qué quiero calcular, qué es lo que voy a calcular. Porque si no, me voy a perder de vista, voy a perder mi camino y no voy a saber qué es lo que estoy haciendo. Por eso es importante, primero que todo, escribir qué es lo que yo quiero calcular. Paso 4. Escribir una ecuación que relacione
las variables que dependen de t. O sea, que dependen del tiempo. Ojo con esto. Esta ecuación será nuestro modelo matemático de la situación. Entonces, aquí yo tengo que buscar ahora una ecuación en específico utilizando todos los puntos que ya conozco, o sea, todos los datos que he tenido, donde estoy relacionando todo lo que depende de un punto en específico, en este caso el tiempo. Una vez que hacemos esto, esa ecuación que acabamos de poner es nuestro modelo a seguir. Esa ecuación representa qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Me representa qué está pasando con lo que yo estoy queriendo resolver. Un 5. Derivar con respecto al tiempo los dos miembros de la ecuación. Ok. Nuestro siguiente paso es derivar con respecto al tiempo los dos miembros de la ecuación obtenidas en el paso 4. Este paso nos va a dar, en realidad, las tasas de variación de las variables. Nos va a decir qué tanto está variando una variable respecto a la otra. Eso me quiere decir entonces que me va a decir cómo están cambiando las variables en ambos lados. Es lo único que nos va a hacer. Les voy a dar oportunidad de que lo copien. Ok, imagino que ya pausaron, ya copiaron esto. Voy a seguir avanzando. Los últimos dos pasos son los siguientes. 6. Sustituir los valores de las cantidades conocidas en la ecuación. En la ecuación del paso 5. Y despejar la cantidad deseada. Ok.
Nos dicen aquí, sustituir los valores de las cantidades conocidas en la ecuación del paso 5 y despejar la cantidad deseada. ¿Qué me están diciendo ahora? Todo lo que yo definí en el paso 1, todos los valores que yo conozco, paso 1 y 2, ahora yo los voy a sustituir en la ecuación que me resulta derivar en el paso 5. Ya que yo sustituyo esos valores y reduzco, empiezo a despejar lo que yo estoy buscando, lo que yo voy a ocupar. Por último, prácticamente pues ahí estamos. Tenemos todo listo. Un último paso que podemos hacer, que eso yo lo omito personalmente, es escribir una conclusión que consista de una o más oraciones completas y que responda a las preguntas del problema. Ok. Al último, pues nos piden que escribamos una conclusión que consista en una o más oraciones completas que respondan las preguntas del problema. Básicamente nos piden que escribamos como un pequeño reporte, una oración. Por ejemplo, puede ser, pues el tanque se está llenando a una velocidad o tardará en llenarse a una velocidad de tanto. O el auto se está moviendo o estará en una posición tal. Pero siempre, recuerden esto muchachos, siempre tenemos que tener en cuenta las unidades. Hay que escribir siempre todo esto con las unidades correctas. ¿Ok? Les doy un momento para que lo copien. Imagino que ya lo copiaron. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Vamos a resolver un ejemplo de esto utilizando todos los pasos que tenemos. Con ello, para que puedan ir siguiendo cómo resolverlo. Con ese ejemplo, cuando terminamos esta primera parte de este video. Y en la segunda parte resolveremos unos ejemplos más. Dice, cierta cantidad de agua fluye a una taza de 3 metros cúbicos sobre segundo, sobre minuto. Disculpen ahí. Hacia el interior de un depósito
depósito cuya forma es la de un cono invertido. De 8 metros de altura y 2 metros de radio. Ahora, lo que nos preguntan es lo siguiente. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando está cuando esta ha alcanzado cuatro metros de profundidad. Ok, les doy un momento para que pausen y puedan copiar el enunciado e iniciamos a trabajar. Ok, iniciemos a trabajar. Primero que todo, yo les voy a recomendar algo que siempre hagan. En este caso, no tenemos la figura. En la mayoría de los problemas se les va a dar la figura. Y lo único que vamos a tener que calcular, pues, es ya los pasos. Aquí yo voy a dibujar la figura. Para empezar, me dicen que es un cono. Un cono invertido. Si yo tengo algo así. Más o menos. Donde me dicen que el cono tiene un radio de 2 metros. O sea, que del centro de mi cono, que es aquí, aquí son 2 metros. Y el mismo tiene una altura de 8 metros. Okay. Pero hay que ver un detalle. Nos dicen que el cono cuando alcanza 4 metros de profundidad, o sea, aquí más o menos, lo voy a poner en rojo, en esta parte, casi a la mitad, yo tengo otro pequeño cono, digámoslo así. Y este va a tener una HM, una altura menor, y a la vez, de aquí, aquí va a tener un radio menor. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo es un cono, se van fijando que el radio del cono va cambiando hasta llegar al radio máximo, que es el de la tapa.
Pero si yo corto ese mismo cono que tiene un radio de 2 metros a la mitad de su altura, el radio del nuevo cono va a ser mucho menor, o va a ser menor, mejor dicho, que el radio de mi tapa original. Cópienlo, les voy a dar oportunidad. Ok. Aquí vamos a subrayar algunos valores que me van a interesar. A mí me interesa este. A mí me interesa este. Y a mí me interesa este principalmente. Y me interesa un último valor que es este. Esos valores, apúntenlos, pónganlos aparte, todavía no los vamos a usar, pero hay que tenerlos presentes. Bueno, yo voy a borrar esto y voy a iniciar con mi primer paso, definir las variables. Paso 1. Definir las variables. ¿Qué variables tengo? Si recordamos el problema, la primera variable que tengo es t. Que es t, mi tiempo, en minutos, que ha transcurrido desde que el agua comenzó a fluir dentro del tanque. Recuerden que más que nada, estas variables que estamos definiendo nos van a definir las unidades que vamos a usar y cómo vamos a estar derivando. Mi segunda variable es la altura, h, que pues es literalmente el número de metros, o más bien dicho, altura en metros del nivel de agua a t minutos. O sea, ¿cuántos metros ha alcanzado el agua a los 5 minutos, 10 minutos, 6 minutos, 7 minutos? Eso es mi h. R como el radio en metros de la superficie del agua a t minutos. O sea, estamos hablando
de qué tanto va cambiando la tapa del agua. Yo les digo, imagínense, iniciamos, digamos, con un radio de este tamaño y conforme va aumentando el agua, va cambiando el radio porque se va haciendo cada vez más grande la tapa del agua. Eso es esto. Y el último, el V o V, que es el volumen en metros cúbicos del agua en el tanque a T minutos. Entonces, ¿cómo va cambiando ese volumen de agua? Es lo que estamos refiriéndonos ahorita. Digámoslo así. Esta jarra tiene un volumen de agua almacenado aquí. Si yo la empiezo a llenar, este volumen va a ir cambiando y va a ir aumentando dependiendo cómo avanza con el tiempo. Con esto mismo que les estoy comentando, hay que ver algo aquí. Y los voy a marcar en este pequeño espacio. H, R y B dependen de T. Entonces, como les decía ahorita con la jarra, conforme yo la voy llenando, va cambiando la altura, va cambiando el radio y va cambiando el volumen. Entonces, por lo cual, yo puedo decir que tanto la altura como el radio, como el volumen, son dependientes del tiempo, que es lo que vemos aquí en cada uno de sus enunciados. La altura en metros del nivel del agua a T minutos. El radio en metros de la superficie del agua a T minutos. Y finalmente el volumen en metros cúbicos del agua en el tanque a T minutos. Que lo cual me dice que todo ello va a depender en minutos del tiempo en el que estoy tomando. Ok, le doy tiempo para que los copien y continúo. Ok, paso 2. ¿Qué nos decía el paso 2? Si se acuerdan, el paso 2 nos decía que nosotros ocupábamos escribir los hechos numéricos conocidos acerca de las variables y sus derivadas al respecto del tiempo. Si yo ocupo conocer sus conocidos y su variable respecto del tiempo, yo voy a escribir lo siguiente. Como el agua fluye, opuesto, el agua fluye dentro del tanque a una tasa de 3 metros cúbicos por minuto, entonces esto me dice que es una derivada, una velocidad, metros respecto del tiempo. Estamos teniendo un cambio de volumen que está cambiando respecto del tiempo. Entonces,
el volumen respecto del tiempo es igual a 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo con este dB de t igual a 3? Yo tengo mi cono y digo, a un minuto yo agregué, digamos aquí, 3 metros cúbicos en un minuto. A otro minuto, digamos estoy aquí, agregué otros 3 metros cúbicos en ese minuto. Entonces mi volumen está cambiando cada minuto por cada 3 metros cúbicos. Yo no estoy diciendo que la suma de ellos sea el volumen total que estoy llenando. Claro, yo sé que aquí son 3 metros cúbicos. Si yo les pongo otros 3 metros cúbicos al segundo minuto, me voy a tener 6 metros cúbicos dentro del cono. Y ahora le agrego otros 3 metros cúbicos de agua, un minuto más. Entonces yo voy a tener 9 metros cúbicos. Pero recuerden que esta es una tasa de variación a minuto. Yo puedo buscar equivalentes de cómo esté variando dependiendo el tiempo, pero digamos al medio minuto cuánto estoy echando en realidad. Podemos decir que 1.5 metros cúbicos al medio minuto, pero entonces ya no cumple esta variación, sino que ya está cambiando respecto del tiempo como el volumen. Lo único que me dice es que la máxima variación de volumen que yo voy a tener en el tiempo son 3 metros cúbicos. Por eso digo que mi volumen cambia 3 metros cúbicos dependiendo del tiempo. Lo dejo que lo copien. Paso 3. ¿Qué nos decía el paso 3? El paso 3 nos decía que se desea determinar. Una cosa antes de continuar con el paso 3 es que la velocidad que les den es la derivada. Es el cómo está cambiando una velocidad, una posición, un volumen respecto a un tiempo. Ese es el que siempre van a tener. El paso 2 siempre va a ser la velocidad a la que les están dando que se llena el tanque, o la velocidad a la que les están dando con que se mueve el auto, el avión, la posición. Siempre va a ser lo mismo. Paso 3, que se desea determinar. Pues yo deseo determinar mi cambio de altura respecto del tiempo. Y se lo voy a subir mejor. Cuando h es igual a 4. Ok. Vamos con el siguiente punto. Esa profundidad que les dieron no es que les hayan dado como una parte ya completa del problema. No. Ustedes lo que están llenando es volumen, pero ustedes no saben cuánta altura cambia ese volumen a mi cono. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy por mi jarra. Está bueno. Yo tengo un volumen. Yo sé cuánto volumen tengo aquí aproximadamente. Según esto es como medio litro. Pero si yo agrego otro medio litro, yo sé que cambié el volumen en medio litro más. Pero yo no sé cuánto equivale ese volumen en altura. ¿Ok? Eso es lo que me estoy buscando determinar. ¿Cuánto equivale que yo haya llenado todo? ¿O cómo me cambió mi altura
respecto al tiempo, cada vez que yo agregaba 3 metros cúbicos. ¿Hasta qué altura? Hasta que yo llegué a 4 metros. Vuelvo, antes de llevarme la jarra, vuelvo a decir esto. O sea, si yo estoy llenando, tengo hasta aquí 4 metros cúbicos, digámoslo aquí la mitad de la jarra, más o menos. Entonces, si yo estoy agregando 3 metros cúbicos de agua cada minuto, yo estoy buscando entonces cuánto estoy elevando la línea cada minuto, pero en altura, en metros, no en volumen. ¿Okay? Esa es la idea de qué es lo que vamos a buscar. Por eso me dan esa altura igual a 4, esa profundidad que tengo ahí presente. Les doy la oportunidad que lo copien. Vamos a hacer el siguiente paso, el 4. Recuerden que cada vez que les digo que les doy la oportunidad que lo copien, significa pausen el video, copienlo y ya avanzamos. El 4, si recuerdan, nos decía que escribir una ecuación que relacione todas las variables que dependan de t. O sea, están diciendo que escribamos una ecuación que relacione todas mis variables dependientes de t. ¿Ok? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuál ecuación voy a usar? Yo estoy dándoles un tanque en forma cónica. ¿Estamos bien? Pues yo uso el volumen del cono, el cual es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Mi volumen del cono. No importa, aquí va un detalle, qué tiempo esté tomando en cuenta yo. El volumen, si mi cono está aquí en esta línea roja, se va a calcular igual. 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Ahora, si está en esta línea negra, mi volumen lo vuelvo a calcular igual, 1/3 de pi por radio cuadrado por altura. ¿Por qué? Este conito rojo es así. Este cono negro es así. No importa qué tiempo yo lo esté viendo, el cono sigue siendo un cono. De diferente tamaño, pero sigue siendo un cono. Y el volumen de todo cono se calcula igual. ¿Qué tal si fuera un prisma triangular? Lo que estoy yo viendo. Algo así. No me importa a qué altura esté. Díganme. O imagínense, más bien dicho, porque no me van a alcanzar a decir. Yo le calculo la diferencia entre este prisma triangular rojo y este prisma triangular negro es solo el tamaño, pero el volumen se sigue calculando igual, que es el área de la base por la altura. Seguimos calculándolo igual el volumen, así que no me afecta.
¿Qué quiero decir? Que a cualquier tiempo, no importa qué tanta cantidad de aguas tengan, si yo tengo algo aquí, o yo tengo totalmente lleno, el volumen lo vuelvo a calcular igual, el de ambos. Por eso, la ecuación que normalmente les va a relacionar todas las variables que dependen del tiempo de una figura geométrica, de un tanque que estemos llenando a una velocidad estable, siempre va a ser el volumen de la figura del tanque. ¿Okay? Es un cono, yo calculo el volumen del cono. Es un prisma triangular, yo calculo el volumen del prisma triangular. ¿Que cuál es? Normalmente los volúmenes son iguales para la mayoría de los prismas. Área de la base por altura. El área del triángulo va a ser por altura sobre 2. Saco esa área por la altura. Y me da un volumen. El cono, claro, es una figura totalmente diferente, pero un cilindro, el área del cilindro de la base, que es un círculo, por la altura. ¿Ok? Si fuera, les digo, un cilindro, porque esté lleno a la mitad, no deja de ser un cilindro, solo lo único que van a usar es otra altura. H1 y esta es la H2. Y el volumen del cilindro va a ser mi área de mi base por mi altura 1, volumen 1, y mi volumen 2 va a ser mi área de la base por una altura 2. Si se fijan, la fórmula no cambia, sigue siendo área de la base por altura, lo único que cambia es la altura. Lo mismo pasa aquí, no importa qué cantidad de agua, a qué tiempo lo tenga, mi altura, mi volumen solo va a cambiar dependiendo la altura y el radio en este caso. En estos pues nada más va a ser la altura y la base. Y en este pues nada más va a ser la altura, porque el radio siempre va a ser el mismo, ya que es un cilindro. En ambos casos, en figuras que nosotros cuando las vemos de frente son triángulos, siempre van a cambiar dos cosas. Una, la base, literalmente, y otra, la altura. Les voy a dar la oportunidad de que copien esto, lo vayan asimilando y vamos a continuar avanzando. No me he salido de aquí todavía, voy a seguir en este paso 4. ¿Por qué voy a seguir en el paso 4? Voy a borrar lo demás, lo que ya no me sirve. Y este rojo. ¿Se acuerdan la figura original? Yo les decía que del centro a una orilla yo tengo 2 metros y tengo una altura total de 8 metros. Y luego, conforme avanza el tiempo, yo tengo una altura menor y tengo un radio menor. Este está aquí, aquí. Bueno, yo tengo que relacionar esas dos formas de una manera en específico. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo veo un cono de frente? ¿Qué estoy viendo? Si yo veo un cono de frente, digamos lo que lo tienen así, ustedes
ven esto. Esto es un cono, lo estoy viendo de frente. ¿Qué pasa cuando ven un plumón de frente? Bien derechito. ¿Qué parece en realidad? Si se fijan, en realidad parece un rectángulo. Si yo agarrara uno de mis plumones, lo pongo aquí en el pizarrón y lo empiezo a dibujar su contorno con otro plumón, yo voy a tener un pequeño rectángulo que lo estoy viendo. Es lo mismo que pasa con el cono. Si yo lo miro de frente, yo voy a tener un rectángulo. Aquí vamos, ya que tienen esa idea, vamos ahora a partirlo por la mitad, porque yo voy a usar el radio. ¿Qué es lo que quiere decir? Este triángulo lo voy a cortar así. ¿Por qué? Porque esto me da 2 metros por 8 metros. Se me va esto. Es la mitad. Okay. Sí, es como si yo viera la mitad del cono por enfrente. Esto me está dando una relación que yo tengo, que es mi altura sobre mi radio, pero yo puedo hacer una equivalencia de triángulos que me puede decir que mi altura menor sobre mi radio menor. O simplemente pongan esto. Bueno, lo vamos a poner así. Mi H menor. Dejémoslo así. Entonces, si es el mismo triángulo, misma forma, y yo, digamos, lo partí por la mitad, estoy usando ahora esta otra mitad. Aquí tengo una H menor y aquí tengo una R menor. Es el mismo triángulo. Ambos son triángulos rectángulos. Entonces, si yo agarro y los doblo y los emparejo, se van a ver igual. La única diferencia es que yo voy a ver en uno una parte más alta y el otro una más pequeña. Así que tiene que haber una relación entre ellos que me digan que son iguales. O sea, mi altura mayor entre mi radio menor, mi altura entre mi radio, 8 entre 2, tiene que ser igual al coeficiente del cambio de la altura menor con mi radio menor. Esto creo que lo deben de haber visto en álgebra, geometría, no me acuerdo bien. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que 8 sobre 2 es igual a mi altura menor sobre mi radio menor. Hay un detalle. Si se acuerdan de todos los datos que conocemos, el único que no conocemos es R menor. Es el único dato que no conocemos. Revisen sus apuntes. Conocemos la velocidad de llenado, son 3. Conocemos la profundidad que nos dicen, son 4 metros. Esa profundidad es HM. Pero conocemos el radio mayor, 2 metros. Conocemos la altura máxima del cono, 8 metros. Entonces, los 4 metros que nos están hablando van aquí. Pero nunca conocemos RM. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahí? Yo voy a despejar mi radio menor. Así que mi radio menor va a ser igual. 8 entre 2 son 4. Paso este multiplicando. El 4 lo regreso. Podemos decir que es 2 sobre 8 HM o
igual a 1/4 de mi altura menor. Eso es mi radio menor. Lo voy a apuntar aquí. Y ahorita lo vamos a dejar mantener así como una incógnita. No la vamos a sustituir todavía, porque esta altura menor en realidad está variando respecto del tiempo. Por eso la voy a dejar ahorita como incógnita. No la sustituyan, por favor. No lo vayan a hacer porque entonces no van a poder resolver el problema. Les doy un momento para que lo copien. Okay. Ya que despejé esa HM, lo voy a sustituir en la fórmula del volumen para el cono cuando estemos en bases en M's, o sea, en radios menores y en volúmenes menores. Voy a decir entonces que mi volumen, cuando estoy en este pequeño cono, va a ser mi radio menor por mi altura menor. Que estoy calculando, voy a borrar este, el volumen cuando estoy en esta parte, en el cono chiquito, en este. Lo voy a rayar aquí en negro. Este volumen estoy calculando. Al fin de cuentas, es la misma ecuación que aquí, pero nada más cambiamos la altura y el radio. Ya que tengo eso, y ya que tengo que RM vale esto, yo voy a decir que mi volumen de mi cono menor va a ser igual a 1/3 de pi por, ¿cuánto dijimos que vale RM? 1/4 de HM por mi altura menor. Esto al cuadrado. Sustituí nada más. Entonces aquí ya estoy calculando mi volumen menor, mi volumen del pequeño cono, del que tengo en negro. Elevo al cuadrado todo lo que está aquí. Voy a decir que mi volumen menor va a ser igual a 1/3 de pi por 1 entre 4 por 4 son 16. H por HM cuadrada por HM. ¿Okay? Doy oportunidad que copien ahí. Y vamos a continuar ahorita. Si yo reduzco todo el volumen, va a continuar aquí arriba. Esto ya no me sirve. Me va a quedar que mi volumen va a ser igual a 1 entre 48, que es 16 por 3, pi mi altura cúbica menor. Eso me va a dar mi volumen de mi cono menor cada vez que le estoy llenando a 3 metros sobre segundo. ¿Ok?
la oportunidad de que lo copien y vamos a trabajar con ello. Paso 5. ¿Qué nos decía el paso 5? Ya no ocupo la figura, pero sí ocupo esa. Diferenciar ambos lados de la ecuación respecto a t. Okay. Hay que ver algo. Este es constante. Pi es constante. ¿Cuáles son las únicas variables que tenemos aquí? Y cuando digo este es este, completo. Las únicas variables que tengo es este y este. Vamos a usar derivación implícita. ¿Por qué? Porque no puedo derivar totalmente este. Entonces yo voy a decir lo siguiente. La derivada de mi volumen menor respecto del tiempo es igual a 1 sobre 48 pi de la derivada de h cúbica menor respecto del tiempo. Si yo lo voy a usar como derivación implícita, yo tengo que dejar indicado una ht, h de respecto de t. Vamos a hacer algo más, ya no vamos a usar m, porque aquí ya estamos hablando cómo varía el volumen en general. O sea, cómo está variando mi volumen en general respecto del tiempo. No estoy hablando nada más del volumen de mi cono menor, no. Yo estoy hablando cómo varía respecto del tiempo. Por eso se desaparecen las M's. ¿Ok? Bueno, si yo hago esta derivada, voy a tener que va a ser mi derivada de mi volumen respecto del tiempo, va a ser igual a 1 entre 48 pi por 3 veces h cuadrada de mi derivada de mi altura respecto del tiempo. Como no es una t, esta h, la puedo derivar respecto al t, pero tengo que dejar indicado el tt, derivación implícita, si recuerdan ese tema. Entonces, aquí ya voy a hacer unas eliminaciones, que es el de 3 entre 48. Esa si la hacen, les va a dar como 1 entre 16. Okay. Voy a dejarles que copien esto antes de borrar y continuar. Miren, esto ya no me interesa. Ya explicamos qué pasó con esto. Voy a reescribir esto aquí. Entonces yo voy a escribir que mi volumen respecto del tiempo es 3 entre 48
veces pi h cuadrada de h de t. Esto me va a dar como, o sea, el de volumen respecto al tiempo va a ser a 1 sobre 16 pi h cuadrada de h de t. Aquí yo ya puedo sustituir. Recuerden que yo había dicho cuánto vale dB de t. Habíamos dicho que dB respecto de t vale 3. Ya habíamos dicho cuánto vale h. 4. Los 4 metros. Pi sabemos que es una constante. dH de t no la conozco. Vamos a sustituir esos valores en esta ecuación. Va a decir que es 3 es igual a 1 sobre 16 pi por 4 al cuadrado de h de t. Vamos a resolver la ecuación. Voy a copiar esto, voy a borrar ahorita de arriba y voy a continuar con lo de negro. Se va esto. Se va esto. Y se va esto. Nada más voy a escribir lo de negro. 3 es igual a 1 sobre 16 pi 4 al cuadrado de h de t. Se borra esto. 4 al cuadrado sabemos que es 16. Así que voy a tener 3 es igual a 1 sobre 16 pi por 16 de h de t. 16 con 16 se van a ir. Y me va a quedar simplemente como 3 veces igual a pi por dh de t. Ok. Ahora vamos al paso 6. Despejar lo que buscamos. Esto ya no me sirve. Paso 6 decía que despejábamos, pues lo voy a poner con las palabras del libro. La cantidad deseada. En este caso, voy a escribir en rojo. Despejar de h respecto de t. Entonces, dh, si digo que pi dh de t es igual a 3, solo reacomodé. Si se fijan, nada más reacomodé uno en el otro. Entonces voy a decir que dh respecto de t va a ser igual a 3 entre pi.
y hemos terminado. ¿Qué quiere decir? Mi altura va a variar una relación de 3 entre pi, que viene siendo un aproximado de que mi altura va a variar aproximadamente igual a 0.95 metros por minuto. Eso es lo que va a variar mi altura. 0.95 metros por minuto aproximadamente. Entonces, con eso ya terminaría el problema. Me quedaría el paso 7, conclusión. Y la conclusión sería lo siguiente. El nivel del agua sube a una tasa de 3 sobre pi o 0.95 metros por minuto cuando el agua ha alcanzado una profundidad de 4 metros. Esa es mi conclusión. A partir de cuando el agua alcanza una profundidad de 4 metros, su nivel aumenta 0.95 metros por minuto. Esto es fácil de verlo. Si se recuerdan, bueno, le voy a dar oportunidad de que lo copien, entonces sigo con ello. Les decía, esto es fácil de verlo. Voy a borrar la parte de arriba. Imagino pausaron. ¿Lo copiaron? Cuando yo tenía esto, yo digo que aquí tengo un radio de 2 metros y una altura de 8 metros. Pero si se fijan, conforme va aumentando la altura, el radio va haciéndose más grande. Se van fijando. Hasta que yo llegue a los 2 metros. Nadie me dice que quizás a los 4 metros yo tengo un radio de 1 metro. Necesitaríamos calcularlo. Ya habíamos visto. Y esto se tiene que cumplir algo más. Que 8 sobre 2 sea igual a un 4 sobre un radio en específico. Si la altura aumenta, ¿cómo mantengo este equilibrio? Que este sea 4, ¿cómo mantengo que 4 sobre 2 sobre radio? La única forma es que este ahora sea el radio igual a 1, porque si yo despejo, R va a ser 4 sobre 4, igual a 1. Ese es el radio cuando estoy a 1 metro. Recuerden que habíamos dicho que el radio menor era 1/4
de veces la altura menor. Si la altura menor eran 4, se cumple que el radio sea 1 metro. Pero, ¿qué pasa si ahora la altura es 5? Voy a ponerlo acá con negro. ¿Qué pasa que ahora que mi altura menor sea igual a 5 metros? ¿Cuánto vale mi radio menor? Pues va a ser 1/4 de 5. Que esto van a ser 5 cuartos, o, déjenlo en mi calculadora, que son como 0, no, es 1.25 si no mal recuerdo. ¿Sí? Esto es igual a 1.25 metros. Okay. Entonces ya es más grande. Al aumentar 1 metro, si aquí tenía, voy a poner 4, aquí tenía un radio de 1 metro, al llegar a 5, digamos que es aquí, mi radio se hizo más grande, se hizo de 1.25 metros. Así que al hacerse más grande el radio, yo puedo contener una mayor cantidad de volumen de agua en él antes de aumentar una altura determinada. Por eso que cuando yo llego a los 4 metros, de ahí en adelante, mi altura cambia a una tasa de 3 sobre pi, o un aproximado de 0.95 metros por minuto. Pero cuando llego a los 5 metros, mi tasa de crecimiento de mi tinaco va a cambiar. Y así va a ir pasando cada vez que yo llegue a vaya aumentando la altura. Va a ir cambiando porque también tiene que mantener esta equivalencia entre los triángulos. ¿Ok? Miren, lo vamos a parar aquí. Siguiente video vemos otro problema más, para que quede un poco más claro este tema y puedan trabajar con los ejercicios que van a tener. Así que espero se entendiera bien esta parte. Les digo, vamos a trabajar con un poco más de problemas para que tengan un poco más de material donde apoyarse. Voy a buscar un problema que sea una figura totalmente diferente, ya no un cono, que es algo sencillo. Vamos a buscar un prisma, por ejemplo. Quizás un prisma triangular. Y vamos a resolverlo igual. Quizás 1 o 2 problemas más. Y con figuras diferentes, y consideraría que pues ha visto el tema y tendrían todas las bases para resolver cualquier tipo de problema en base a este estilo. Okay. Pues de mi parte por este video ha sido todo. Espero se encuentren muy bien y tengan un muy buen día. Hasta pronto.